Eh, es una bendición y siempre es un honor poder estar con ustedes, hermanos, sobre todo para tratar algunos temas que creo yo que son de gran importancia y también de gran pertinencia para este tiempo, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha escuchado alguna vez aquellas expresiones que dicen, no? Eh, Cristo viene y nosotros creemos ciertamente que Cristo viene, ¿no? Nosotros creemos, esa es nuestra creencia, nos afirmamos en ello, creemos que Cristo viene, pero las personas a veces ponen ciertas señales que muchas veces no son bíblicas, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito. Aparte de ello, el gran problema que nosotros tenemos es que interpretamos el libro de Apocalipsis fuera de su contexto original. Y eso crea, pues, hermanos, todo un problema también, ¿no? Porque ahora con esto de la vacuna, decimos que en la vacuna está, pues, la marca de la bestia, ¿no? Identificamos a ciertas personas como que son el anticristo y todo ello. Todo esto se debe porque no hay una correcta interpretación de la palabra de Dios. De plano, me gustaría que puedan anotar lo siguiente. Me gustaría que tengan ahí un cuaderno, un lapicero, ya, para que puedan tomar algunas notas y ustedes puedan investigar más adelante algunas cosas que vamos a estar mencionando. Eh, Vamos a anotar tres cosas que considero que son de gran importancia. El proceso de poder interpretar la Biblia, ¿ok? El proceso de poder interpretar la Biblia. Y hay tres pasos para poder interpretar la Biblia. El primer paso es hacer exégesis. El segundo paso es hacer teología. Y el tercer paso es la aplicación. A ver, voy a compartir pantalla para que puedan ver ello. Ok, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, está ok. Sí, ok. Bien, tenemos tres pasos aquí para poder interpretar la Biblia. Y escuchen lo que le voy a decir. Usted no puede hacer una correcta interpretación de la Biblia si no sigue estos tres pasos. Si usted piensa tomar un atajo, si usted piensa simplemente desarrollar un punto de los tres, pues de plano, usted no va a comprender el mensaje que Dios tiene para nuestros corazones. ¿Cuáles son estos tres puntos? Primero, exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es tratar de entender lo que dijo el autor en la época en la cual él estaba escribiendo. O en otras palabras, ¿qué estaba tratando de decirle el autor a su audiencia original? ¿Cuál es ese mensaje original? Eso tratamos nosotros de investigar a través de la exégesis. La exégesis nos conlleva a nosotros tener o estudiar varios contextos de la Biblia. El contexto geográfico, el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto gramatical, etcétera, ¿no? Ello le va a ayudar muchísimo a usted para poder entender y comprender ello. Ahora, le recomiendo este librito que está por aquí. ¿Lo pueden ver o no? Este librito nos va a ayudar muchísimo a poder entender estos tres pasos y cómo poder hacer exégesis. Bien, después que usted ha hecho una buena investigación de lo que es la exégesis, quiere decir el contexto histórico, el contexto gramatical, el contexto geográfico, el contexto cultural, usted va a comprender el mensaje que dijo el autor a su audiencia original. Después de esto, nosotros sacamos un principio, nos vamos al punto 2, que es teología. Teología nosotros le llamamos aquí a ese mensaje universal, a ese mensaje que no está ligado a una cultura,
a ese mensaje donde usted lo puede aplicar a cualquier parte del mundo, ¿no? Y después nos vamos al tercer paso, como es la exposición, o también se conoce esto como la aplicación a nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo rápidamente. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas. Si alguien me ayuda a leer, por favor. Lucas, el capítulo 10, el verso 4. Lucas, capítulo 10, el verso 4. ¿Qué dice Lucas, el capítulo 10, el verso 4? ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien dijo yo? Lucas Lucas, capítulo 10, capítulo versículo 10. 4. Sí, por favor. Dice así: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Mire la última expresión, donde dice, y a nadie saludéis por el camino. Cuando nosotros hacemos la exégesis, buscamos el contexto cultural, vamos a entender y comprender que en aquel tiempo los judíos veían como algo descortés poder saludar en 1 minuto o 2 minutos. Quiere decir que los saludos no eran como hoy, que usted ve a su vecino, a su vecina y le dice, hola, ¿cómo estás? Nos vemos, me voy al mercado, ya, chao, nos vemos mañana, pasado, etc. Los judíos no hacían ello. Ellos, para poder saludar de una manera correcta, según su cultura, ellos tenían que detenerse mínimo una media hora para que puedan saludar correctamente. En 4 saludos serían 2 horas. Entonces, cuando Jesús dice, y no saludéis a nadie por el camino, debemos de entenderlo en ese contexto, ¿ya? Entender el contexto cultural. Bien, ya hemos hecho nuestra exégesis, así rápidamente, ¿no? Pasamos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Teología. En teología, nosotros vamos a sacar ese principio universal. Cuando uno saca un principio, quiere decir que lo tiene que desligar de la cultura original, la cultura de aquel tiempo. Lucas 10, el verso 4, nos dice, a nadie saludéis por el camino. ¿Cuál sería el principio? Bueno, yo ya comenté con ustedes que el contexto cultural es que un saludo demoraba media hora como mínimo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús dice que no saluden a nadie por el camino? Porque si saludaban a 4 personas, eran 2 horas que iban a perder para no poder predicar la palabra de Dios. Eran 2 horas perdidas. Ese es el motivo. Entonces, ahora, en este principio universal, yo tengo que poner y decir, ¿qué es lo que a mí me hace demorar o perder el tiempo cuando salimos a evangelizar? Ese es el principio, ¿no? Ahora, ¿cómo lo aplico? Ahora yo lo aplico ya de una manera distinta a cómo lo aplicó el autor. Yo le puedo decir a los hermanos, hermanos, cuando salgan a evangelizar de casa en casa, por favor, no estén perdiendo el tiempo viendo el periódico de la esquina o no estén conversando entre ustedes, deteniéndose a estar conversando con ustedes mucho tiempo, porque eso hace que se dilate el tiempo y no podamos predicar o alcanzar a más personas, ¿no? Es un ejemplo rapidito nomás que he hecho, pero lo que quería enfatizar es estos 3 puntos. Para poder hacer una correcta interpretación de la Biblia, tenemos que hacer, número 1, exégesis, número 2, teología, y número 3, la aplicación. Ahora, vamos a estudiar lo que es la escatología bíblica, el estudio de los últimos tiempos, ¿no? Cuando usted escucha la palabra escatología, la palabra escatología viene de una palabra griega que es escatos, que significa lo último, y logos, que es palabra, discurso o estudio. Entonces, cuando hablamos de escatología, estamos hablando del estudio de las últimas cosas, lo que van a acontecer al final del tiempo. De eso vamos a estudiar. Y básicamente hay 2 categorías. Primero, tenemos la escatología universal o general, y segundo, tenemos la escatología
individual. ¿Cómo es esto? Cuando hablamos de la escatología universal, estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de la venida de Cristo, estamos hablando del juicio que van a venir pronto, tanto para los justos como para los injustos. Alguien dirá, pastor, pero para los justos va a haber un juicio. Sí, va a haber un juicio, pero no va a ser un juicio de condenación. No va a ser un juicio de condenación, va a ser un juicio para poder recibir recompensas, para poder recibir recompensas. Esto está, a ver, vamos a, un ratito voy a dejar de compartir. ¿Hasta aquí me están entendiendo, hermanos? Muy rápido. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Listo. Les decía, según la escatología general, habla del fin del mundo, habla de la venida de Cristo, habla de los juicios, van a haber dos juicios, uno es el juicio para la iglesia y otro es el juicio para los no cristianos. El juicio para la iglesia no es un juicio de condenación, no es para que la gente se vaya a ese lugar de tormento, no, todo lo contrario, va a ser un juicio donde las personas van a recibir galardones y recompensas. Rápidamente, vamos a segunda de Corintios capítulo 5, el verso 10. Ahí nos habla del juicio del gran trono blanco. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Por favor, si alguien lo lee, Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 10, mientras me dan menos de un minuto para poder enchufar mi lacto, ¿ok? Un ratito, por favor. Bien, ahora sí. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Quién dijo yo? ¿Sí? ¿Alguien? No levanten todas las manos, hermanito. No quiero que todos lo lean, solamente uno, nada más, ¿no? Yo sé que ustedes se emocionan, todos quieren leer, ¿no? Pero uno nomás, uno. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok, mire lo que dice, ¿ah? Vamos a estar frente al tribunal de Cristo. El juicio que van a experimentar los cristianos van a ser ante el tribunal de Cristo. En el libro de Apocalipsis habla de otro juicio, ¿ya? Solamente lo voy a mencionar para que ustedes lo anoten. Apocalipsis es otro juicio, pero ya ese es el juicio para los no cristianos, para aquellos que no aceptaron a Cristo como Dios y Salvador. Capítulo 20 de Apocalipsis, del verso 11 hacia adelante, ¿ok? Usted tiene ahí la cita bíblica. Entonces, cuando hablamos de una escatología general, estamos hablando de estos temas, ¿no? Del fin del mundo, de la venida de Cristo, estamos hablando también del juicio final, del milenio, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la escatología individual, estamos hablando del fin de la persona, del fin del individuo. Por eso que nosotros decimos que cuando un cristiano parte con el Señor, ese ha sido su rapto, ¿no? Su rapto individual. Es así como ahora se manejan ese término, ¿no? Es su rapto individual. Murió un hijo de Dios, ¿no? Esta persona ha experimentado su rapto individual. ¿Por qué? Porque la muerte, según la teología paulina, no es una maldición, sino todo lo contrario. Pablo llega al punto de decir que la muerte es ganancia. O sea, y Pablo no tiene, hermanos, pelos en la lengua de decir esto y lo dice firmemente y dice, la muerte para el cristiano, para el Hijo de Dios, es ganancia. Y es más, en una experiencia que él tuvo con el Señor en el cielo, él nos relata en el libro de Filipenses. Vamos a Filipenses rápidamente. Libro de Filipenses, el apóstol Pablo relata y dice, ¿no? Yo sinceramente quisiera estar en la presencia de Dios. Si a mí el Señor me dice, vámonos, pues yo me voy con el Señor, yo quiero estar con el Señor, porque es mucho mejor estar allá que estar acá en la tierra.
Pero, dice Pablo, pero por causa de ustedes y por causa del evangelio que tengo que estar predicando, entonces me tengo que quedar. Pero si por mí fuese, decía Pablo, yo estoy mejor en el cielo que en la tierra. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Verso 21 hacia adelante. Dice, porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. No sé qué escoger, ¿no? No sé qué escoger, dice Pablo. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo. Mira esta palabra que utiliza. Teniendo este deseo, este anhelo, dice Pablo, de partir. Mi anhelo, mi deseo es partir, de estar con el Señor. ¿Dónde usted ha escuchado a una persona que no conoce a Cristo decir, bueno, ya quiero partir? Bueno, muchas veces lo dicen, ¿no? Pero no con unas motivaciones correctas. Pero la persona que conoce a Cristo, la persona que conoce quién es su Dios, y cuando llega el tiempo de su partida, estas personas, y yo he escuchado a muchos que dicen, ya llegó mi hora, deseo partir con mi Señor. Es una convicción que tienen estas personas. Y Pablo también lo está manifestando aquí. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y escuche lo que dice, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque en segunda de Corintios, vamos rapidito, segunda de Corintios capítulo 12, segunda de Corintios capítulo 12, segunda de Corintios capítulo 12, cuando se habla del aguijón, Pablo dice algo bien interesante. Dice en el verso 2, segunda de Corintios, capítulo 12, el verso 2 dice, conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él mismo, ¿eh? Está hablando de él mismo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Nos dice entonces Pablo que tuvo una experiencia de ser arrebatado al tercer cielo. Por eso es que en Filipenses él dice, ¿no? Él dice, es muchísimo mejor estar en el cielo que estar acá. Pero por causa de ustedes, bueno, yo tengo que quedarme. Eso es lo que Pablo decía. Bien, entonces, cuando hablamos, voy a compartir mi pantalla nuevamente, cuando hablamos de estos dos tipos de categorías de la escatología, hablamos de la escatología universal y la escatología individual. Repito, escatología universal, ¿de qué hablamos ahí? Fin del mundo, la venida de Cristo, los juicios, milenio, etcétera, y todos los temas que ustedes saben. Cuando hablamos de la escatología individual, cuando hablamos de esa escatología de la persona, estamos hablando de la muerte de la persona, ¿no? Y el destino que va a tener esta persona después que parte de este mundo. Estimados hermanos, ustedes ya saben que nuestra vida no termina en este mundo. Después de la muerte hay otra vida. Y eso lo dice claramente la palabra de Dios. Bueno, voy avanzando porque ya son casi 8:30 y recién estoy empezando yo con esto. Hay tres formas de entender la historia. Esto lo voy a mencionar rapidito, ¿ok? Hay tres formas de entender la historia. Algunos la entienden como los estoicos, pensando que en algún momento, el universo va a ser destruido y que nuevamente, no se sabe cómo, va a ser renovado, el cosmos, el universo va a ser renovado y todo empieza nuevamente, todo empieza a repetirse la historia como antes, ¿no? Entonces, esto se debe a que los planetas, según decían los estoicos, van a llegar a un punto donde van a volver a su inicio, de donde todo comenzó, ¿no? Los planetas, ellos no explicaron cómo, pero los planetas van a llegar al inicio, a donde todo empezó.
Van a chocar, va a haber una explosión, todo va a ser destruido, pero después de ello, nuevamente, empieza todo de nuevo, ¿no? Bueno, son unas ideas medias raras que tenían los estoicos acerca de la historia y cómo iba a terminar esto, ¿no? Que los mundos iban a chocar, iba a haber todo un estallido, todas estas cosas, y después el mundo o el universo empezaba de nuevo, ¿no? Es una manera de ver la historia. Otra manera de ver la historia es que los eventos que suceden dentro de nuestra historia, dentro de nuestro mundo, son eventos sin significados. Quiere decir, no hay propósito alguno, no hay una meta para la vida. El mundo, el universo no tiene un fin, el ser humano no tiene un fin, todo es producto de simplemente la casualidad, de las decisiones que toman las personas. No hay un más allá después de la muerte. Se termina todo con la muerte y listo, ¿no? Esa es otra mentalidad, ¿no? Y la tercera manera o forma de entender la historia es la que nos dice la Biblia y la que nosotros creemos, donde nos dice que la historia está siendo conducida hacia una meta. Se dirige nuestro mundo, nuestra historia se dirige a la consumación del gran propósito de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Todo tiene un principio y está caminando hacia el propósito de Dios. La historia tiene muchas veces señales de la intervención de Dios para que esta historia se enrumbe o camine hacia este propósito que Dios, el Señor, tiene preparado para nosotros. Bien, esta manera de introducción, quiero empezar ahora mencionando dos conceptos en la Biblia que son muy importantes para entender el final de los tiempos, para entender esta escatología, la escatología general o universal. Hay dos conceptos. Y anote, por favor, estos dos conceptos que los judíos tenían, que están impregnados desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y estos dos conceptos es, primero, el siglo actual y el siglo venidero. Son dos conceptos que ellos tenían y lo manejaban de la siguiente manera. Ellos decían, el siglo actual es este mundo malo, el mundo cruel, el mundo pecador, donde hay maldad, donde hay desgracia. Pero los judíos decían, algún día va a venir el siglo venidero o los días postreros. Eso era el término que ellos utilizaban. Va a venir el siglo venidero o los días postreros. Cuando venga el siglo venidero o los días postreros, pues todo esto va a cambiar, porque va a venir el Mesías. El Mesías va a reinar sobre este mundo y se va a acabar la violencia, se va a acabar la maldad, el sufrimiento. Y a partir de ese momento, todo será diferente. Estos dos conceptos son muy importantes porque en la mentalidad judía, ellos siempre manifestaban aquello, ¿no? Siglo actual, una era de maldad, calamidad, desgracia, sufrimiento. Siglo venidero o días postreros se refiere a un mundo diferente, un mundo donde reina la paz, la felicidad y el Mesías está reinando en este mundo. ¿Ok? Pero ahora, en la Biblia, el apóstol Pablo, especialmente, que es el teólogo del Nuevo Testamento, ¿qué va a hacer Pablo? Pablo va a cambiar un poco estos conceptos del siglo actual y el siglo venidero. Los judíos decían, el siglo venidero o postreros días es cuando el Mesías venga a reinar. Bueno, la Biblia dice, hermanos, que el siglo venidero empezó cuando Cristo estaba en este mundo. Esto dice la Biblia. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Vamos al libro de Hebreos. Esa cita bíblica de Hebreos no está aquí, pero vamos a verla, por favor. Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. ¿Qué dice Pablo acerca de los días postreros, de este nuevo mundo? ¿Cuándo va a empezar un nuevo mundo, una nueva historia? Para Pablo y para los escritores de la Biblia, estos postreros días o siglo venidero empezó desde que Cristo vino a esta tierra. ¿Ya? Hebreos,
capítulo 1, verso 2. Si alguien lo lee, por favor. Verso 2. Hebreos capítulo 1, el verso 2. Buenas noches con todos. Buenas noches. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Gracias, hermana Evelyn. Mire, en la traducción que tiene nuestra hermana Evelyn dice en los últimos días, ¿verdad? Bien. Es un sinónimo para lo que dice Reina Valera. Reina Valera dice en los postreros días. Dios nos ha hablado a través de Jesucristo. Quiere decir que cuando Cristo ya estaba en este mundo, se estaban dando ya los días postreros. O sea, este mundo que los judíos decían que iba a ser diferente, un mundo lleno de paz, un mundo lleno de felicidad. Ahora Pablo dice, ese mundo comenzó con Cristo, pero no es automáticamente un mundo lleno de felicidad, un mundo lleno de amor y paz, no, sino que a través del reino de Dios y la palabra, todo esto tiene que ir cambiando, cambiando. Esa es la mentalidad que al menos tiene Pablo. Otra cita bíblica, Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 16 y el verso 17, por favor. Y nos enfocamos en el verso 17. Mire lo que dice. Nuevamente se habla de los postreros días. Hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice, esto que ustedes están viendo, esto de hablar en lenguas, es una promesa que se ha dado para los postreros días. Lo que Pedro estaba diciendo es, ya estamos, queridos hermanos, les estaba diciendo Pedro, ya estamos en los postreros días. Ese mundo nuevo, ese mundo de cambio, ese mundo de felicidad ya se está dando, pero no es como los judíos decían, que el primer día del día postrero o del siglo venidero iba a cambiar todo. No, ya lo vamos a ver en un momento, ya lo vamos a ver. Hechos, capítulo 2, versos 16 y versos 17, por favor. Si alguien lo lee. Buenas noches. Verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Gracias. Note por favor el verso 17 donde dice, en los postreros días, en los últimos días. Esos postreros días son términos ya teológicos, donde apela al concepto de judío, de los judíos que tenían acerca de este fin del mundo, ¿no? Recuerde, siglo actual, siglo venidero. Ahora sí, vamos a leer algunas citas bíblicas que tenemos aquí en la pantalla, donde Pablo va a decir lo siguiente en 1 Timoteo 4:1, hablando de los días postreros. ¿Qué quiere decir? Para Pablo y los escritores del Nuevo Testamento, los últimos días, los días postreros, empezaron cuando Cristo estaba en esta tierra. Pero, muy contrario al concepto de los judíos, para Pablo todavía esto estaba en un proceso y todavía iba a haber maldad, desgracias, etc. Bien, ¿qué dice Primera de Timoteo 4:1? ¿Lo tienen? Primera de Timoteo 4:1. Sí, a ver, dice, buenas noches. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice Pablo, en los postreros tiempos. Postreros tiempos, quiere decir, en el
en este siglo venidero que va a venir, van a haber mucha gente que va a hablar mal del Señor, van a blasfemar del Señor. Bueno, sigamos rápidamente, se nos va el tiempo. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 3, el verso 1. 2 Timoteo 3, 1. ¿Sí? ¿Alguien? Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Bien. En los últimos días o días postreros. Mire el término que utiliza Pablo. Ahora, también tiene 2 de Pedro capítulo 3, verso 3. Eso lo dejo ahí. Quiero ir a la cita bíblica de 1 de Juan capítulo 2, verso 18. 1 de Juan capítulo 2, verso 18. Mire, tenga esto en mente. Para Pablo y Pedro, ¿cuándo empezaron los postreros días o el siglo venidero? ¿Cuándo empezaron para ellos? ¿Alguien? Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ok, muchas gracias, hermano. A ver, hago la pregunta nuevamente. Para Pablo y Pedro, ¿cuándo han empezado el siglo venidero o los días postreros? ¿Alguien? Con la presencia de Jesús aquí en la tierra. Ah, muy bien, con la presencia de Cristo en este mundo, con la presencia de... Eso tenga en mente. Ahora, la cita bíblica que ha leído nuestro hermano, 1 de Juan capítulo 2, verso 18, me gustaría que alguien la lea, pero en la Biblia de las Américas. No sé si alguien tiene por ahí la Biblia de las Américas. ¿Sí? Porque aquí el apóstol va a mencionar una palabra que es bien interesante, dos palabras que son bien interesantes. Ahora el apóstol Juan dice, ¿estamos en los postreros días? Sí, pero ya estamos en la última hora. O sea, de todo este tiempo de los postreros días, el apóstol Juan dice, ya estamos en la última hora. Nos queda 1 hora para que todo esto termine. 1 hora nos queda. Ahora, imagínense, si para Juan, el apóstol Juan, por allá, por el año 90, quedaba solamente 1 hora, y no estoy hablando literalmente, no lo tome literalmente, 1 hora. Para nosotros, ahora en el siglo XXI, ¿en qué tiempo estaremos? Si para el apóstol Juan ya estaba en la última hora, pues para nosotros estaremos ¿en qué? En el último minuto. Entonces, tenga eso en cuenta. Si alguien lo lee, por favor, 1 Juan capítulo 2, verso 18, la traducción Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Biblia de las Américas. Ok, a ver. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Se da cuenta? Es la última hora. Quiere decir, Cristo vino y con él empezó los días postreros, los días finales. Y ahora Juan dice, nos queda 1 hora nada más. 1 hora nos queda y nada más. ¿Qué trato de decir, hermanos? Que para los escritores del Nuevo Testamento, la venida de Cristo iba a suceder ya para ellos. Tenían esa convicción. Termino con esto, para pasar a otro punto. Termino con esto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 17. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. ¿Qué dice? Mire, Pablo, él tenía la convicción que Cristo iba a llegar, que el rapto de la iglesia se iba a dar en sus días. O sea, esa era la convicción que tenía Pablo. Pablo no decía, bueno, Cristo va a venir dentro de 10, 20 años. No, él tenía la convicción que Cristo iba a llegar en sus días, cuando él esté vivo. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17. Si alguien lo lee, por favor. Buenas noches, hermanos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Bien, muchas gracias. Pablo dice, luego nosotros, se incluye, luego nosotros, los que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La convicción del apóstol era, Cristo viene en estos días o en estos años. Esa era la convicción de Pablo y lo transmitía de esa manera a la iglesia de Tesalónica. Pablo lo quería de tal manera que los hermanos de Tesalónica creyeron que Cristo iba a venir en esos días de tal manera que muchos dejaron sus trabajos, dejaron de trabajar, dejaron de estudiar, y después Pablo tuvo que corregir ello en Segunda de Tesalonicenses. Le voy a dar la cita bíblica para que lo anoten, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del verso 6 hacia adelante, donde Pablo dice, el que no trabaja, que no coma, dice. ¿Pero por qué la gente no quería trabajar? Pues la gente no quería trabajar porque decían, ¿para qué voy a trabajar si Cristo viene? ¿No? ¿Para qué vamos a estudiar si Cristo viene? Y Pablo tiene que corregir aquello, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo hasta aquí? Que la convicción de los apóstoles era que el siglo venidero empezó con Cristo cuando Él llegó en esta tierra. El apóstol Juan, en primera de Juan, decía que nos queda la última hora, decía Juan. Estamos en la última hora. Y Pablo dice, Cristo viene y seguramente que va a venir cuando yo esté en vida. Nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, dice Pablo. Esa convicción, hermanos, esa convicción es la que nosotros debemos de tener en este tiempo. Vivir como si Cristo viniera mañana, pasado, vivir en santidad, vivir en una relación con Dios de tal manera que si viene el rapto de la iglesia o nuestro rapto personal, pues nos vayamos con el Señor. Ya usted ya sabe a qué me refiero cuando hablo de un rapto personal. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Pastor, me ha confundido usted con tantas cosas, me han mareado, dirán algunos, ¿no? ¿Qué pastor? Se están guardando para el final, pastor. ¿Ah? ¿Al final las preguntas? ¿Está seguro? Porque vamos a pasar a otro bloque ahora. ¿Está bien? A mí me vayan apuntando sus preguntas todos para que al final podamos. Vamos entonces, y hemos hablado de los días postreros, todo ello. Con esto quería enfatizar que los apóstoles creían firmemente que la venida de Cristo se daba en esos tiempos, y eso es la convicción que nosotros debemos de tener. Ahora, vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto al fin de los tiempos. Mucho se escucha el día de hoy acerca del anticristo. ¿Sabe usted en qué parte de la Biblia se menciona acerca del anticristo? Si usted busca en el libro de Apocalipsis, no hay ninguna sola palabra. Y le animo para que usted comience a buscar ahí, comience a googlear, y usted busque en una Biblia digital, ¿dónde sale la palabra anticristo? No está en Apocalipsis. No está en Apocalipsis. Yo he escuchado a varias personas decir, el libro de Apocalipsis dice que el anticristo va a venir a este mundo. Yo le digo, oiga, señor, Apocalipsis no habla del anticristo. Apocalipsis no habla del anticristo. El único que habla del anticristo es el apóstol Juan. Y lo hace en unas 4 citas bíblicas, que yo lo he anotado por acá para poder compartir con ustedes. Y si no me cree, búsquelo por favor. Miren. Estas son las citas bíblicas. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan 2:22. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Y segunda de Juan, verso 7. Ahí está señalado. Anticristo, anticristo, aquí dice anticristo, anticristos, anticristo, anticristo, anticristo. Después, no hay en otra parte de la Biblia el término anticristo. Ahora la pregunta es, ¿qué quiso decir el apóstol Juan cuando hablaba del anticristo? ¿A quién se estaba refiriendo? Pues contrariamente a lo que nosotros siempre mencionamos, ¿no? Que decimos que el anticristo es aquel que va a venir después del rapto de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Juan no lo presenta de esa manera. Juan, y anote esto, por favor, el apóstol Juan
cuando habla del anticristo, está hablando de una secta de aquellos tiempos del siglo I, llamados los gnósticos. Llamados los gnósticos. Los gnósticos era una secta muy peligrosa que se estaba introduciendo dentro del cristianismo. Los gnósticos creían, por ejemplo, tenían parte de la filosofía platónica. ¿Recuerdan a Platón? Platón creía el mundo de las ideas, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? El mundo de las ideas. Y hablaba también de este mundo material. Utilizaba otro término, no recuerdo. Pero para referirse a este mundo material utilizaba otro término. Pero bueno, para Platón el mundo de las ideas es el mundo perfecto. Y de repente por ahí un ser espiritual revelándose al Dios llamado Uno, ¿no? A ese Dios llamado Uno se le reveló, al Dios Supremo, al Dios Uno se le reveló y creó el mundo, que era como una réplica de todo lo que hay en el cielo, ¿no? Entonces, esta idea platónica lo tenían pues los gnósticos. Y los gnósticos dicen, todo lo espiritual es bueno, lo material es malo. Todo lo material es malo. Esta idea está, hermano, impregnada en la Biblia. Por ejemplo, vamos a buscar en Primera de Corintios, el capítulo 7. Primera de Corintios, el capítulo 7. ¿Qué estaba pasando aquí? Había problemas en el matrimonio, pero algo bien curioso que quiero mencionar aquí, ¿eh? 1 Corintios capítulo 7. Los esposos son los que le van a escribir a Pablo. Los esposos le escriben a Pablo. ¿Y qué es lo que le van a escribir a Pablo? Le van a decir, Pablo, nuestras esposas no quieren tener relaciones sexuales con nosotros. ¿Por qué? Porque ellas creen que las relaciones sexuales son pues demoníacas, son obra de la carne, que todo lo que es material es malo, ¿no? Así que por ende estas relaciones sexuales pues no vienen de Dios. ¿Qué hacemos, Pablo? ¿Qué hacemos? Y Pablo ya aconseja, ¿no? Del verso 3 hacia adelante, ¿no? Da algunos consejos dentro de esa área, que no los voy a hablar ahora por el tiempo. Pero usted ve aquí que la iglesia en Corinto estaba siendo influenciada por esta secta de los gnósticos. Lo espiritual, todo lo espiritual es bueno, lo material es malo. Cuando en Primera de Juan, Juan habla del anticristo, está hablando de esta secta, no es una persona, es una secta, los gnósticos. Y dicho sea de paso, hermanos, esta filosofía platónica y gnóstica a veces se ha introducido dentro de las iglesias. No sé si usted habrá escuchado, yo he escuchado a muchos hermanos que a veces dicen, voy a ayunar. Ah, qué bueno, ¿para qué vas a ayunar? Para matar la carne. ¿Por qué? Porque tienen el concepto de que el cuerpo es malo y hay que matar esto, ¿no? Esto, la carne, hay que matar la carne, ¿no? Entonces, por ahí viene desde ese tiempo. Bueno, los gnósticos creían que Cristo no había venido, que no se había encarnado, sino que todo era como una especie de un espejismo. A esa teoría se le llama el docetismo. Pero bueno, lo dejo ahí nomás. ¿Se entiende la idea entonces, no? Cuando Juan habla en su carta, cuando el apóstol Juan en Primera de Juan habla acerca del anticristo, se refiere a una secta, llamados los gnósticos. No está hablando de una persona, de un ser demoníaco que va a venir, no está hablando de eso. Pastor, ¿y cómo es en la tribulación? Va a aparecer? Eso hablamos más adelante, ¿ok? Más adelante hablamos acerca de ello. Pero estoy hablando de lo que dice el texto bíblico, ¿ok? Estoy hablando de lo que dice el texto bíblico. Ahora, ¿qué es lo que menciona el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis? A ver, esto de los gnósticos, ya hablé un poco. Bien, ahora, el libro de Apocalipsis no te habla del anticristo. El Apocalipsis te habla de una bestia, de dos bestias en realidad. Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 13:11. ¿No? Te habla de dos bestias. La pregunta es, ¿a qué se refiere con esta bestia?
Bueno, el autor, aunque usted no lo crea, le está llamando bestia en el verso 1 al mismo emperador. El género apocalíptico se describe por usar muchas imágenes, mucho simbolismo. Por eso que usted ve incluso figuras mitológicas, ¿no? Dragones y etcétera. El género apocalíptico tiene el propósito de describir la realidad, lo que está sucediendo, pero con simbolismos. Usa mucho el simbolismo. Entonces, el apóstol Juan lo que va a hacer es, va a poder identificar al emperador como una bestia. El emperador, ya noté esto, hermano, el emperador de aquel tiempo se llamaba Dionisiano. Él era el emperador en el tiempo de Juan. Y a él se estaba refiriendo cuando hablaba de esta bestia. Y le llamaba bestia por la crueldad que él tenía, por la maldad. Porque en ese tiempo se estaba dando una persecución. El emperador mandaba a matar de una manera muy despiadada, muy ruin a los hijos de Dios. Por eso que él dice, esa bestia, le dice, ¿no? El verso 1. El verso 11 habla de otra bestia, pero esta bestia ya se refiere, hermanos, al cuerpo de sacerdotes que tenía el Imperio Romano, ¿no? Este cuerpo de sacerdotes, estos falsos profetas que hacían que el pueblo adoren a la bestia o adoren al emperador. De eso está hablando básicamente. Entonces, la pregunta del millón ahora es, si nos vamos a Apocalipsis, acompáñenme por favor, vamos al libro de Apocalipsis, la famosa cita bíblica del capítulo 13. Hermano, ¿me están entendiendo hasta aquí, verdad? ¿Estoy siendo claro? Con toda confianza, hermano. Usted me puede decir, pastor, ¿sabe qué? No le entiendo nada, pastor. Repita todo y con mucho gusto lo voy a hacer, no se preocupe, ¿no? Pastor, esto no he entendido. Con mucho gusto estamos para poderle servir. ¿Ok? Por favor. Apocalipsis capítulo 13. Recuerde, el verso 1 está hablando de esta bestia que es el emperador. Ahora el verso 18, mire lo que dice. Verso 18. ¿Lo tienen? Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Lo va a identificar a la bestia. Y dice, pues es número de hombre. Y su número es 666. ¿Qué está usando el escritor aquí? Anoten esto, por favor. Había una técnica que utilizaban los hebreos y los griegos también que se llama gematría. ¿Qué era la gematría? Es a las letras o a las palabras la clasificaban a veces por un número. ¿Ya? Es como nosotros ahora en español, ¿no? La A puede significar 1, la B 2. Si unimos la A y la B puede significar, por ejemplo, 10, ¿no? De tal manera que cada nombre tenía un número. Por ejemplo, Ricardo, en el hebreo, convirtiendo en el hebreo, puede que numéricamente es 512. Estoy inventando, ¿ok? 512. ¿Qué más? A ver, Juan, de repente en el hebreo es 310, no lo sé. Entonces, la gematría lo que hacía es las letras hebreas y griegas significaban o simbolizaban un número también. Eso lo sabían los judíos. Los judíos sabían eso. Cuando el escritor dice el número de la bestia, les voy a decir quién es la bestia a quien me estoy refiriendo por si ustedes no lo han podido identificar. Les voy a decir quién es. La bestia es el número 666. Todo judío cogía un lapicero y comenzaba ahora a descifrar ese código. A ver, ¿y sabe qué nombre daba? El nombre de Nerón, que fue el primer emperador donde empezó con él la crueldad, la persecución. Con Nerón empezó la persecución.
Lo que el escritor dice es, la bestia representa al emperador, es el nombre de Nerón. ¿Por qué no puso entonces Domiciano, si Domiciano era el emperador actual? Porque si por ahí un judío los traicionaba a ellos, y si el emperador se enteraba, fácilmente decía, pero aquí estamos hablando de un emperador que fue muchos años antes de usted, no estamos hablando mal de usted. Pero la relación era obvia, ¿no? Estaban hablando del emperador. Entonces, cuando se habla de la bestia y del número de la bestia, se está hablando del emperador. Del emperador. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Para poder continuar con otra parte. Y ya son las 9, creo que hasta las 9 creo que terminaban ustedes, ¿no? Me va a pasar un poquito. Deme de repente unos Continúe, lo va a pasar. Es muy interesante. 15 minutitos más, ¿les parece? ¿Media hora más? ¿Está bien? ¿Media hora? Sí, está bien. Entonces terminamos a las 9:30, ¿les parece? Ok, 9:30 terminamos. Pero hasta aquí quiero dar espacio a las preguntas, a ver. Preguntas hasta aquí, hermanos. Preguntas. ¿Quién dijo yo? ¿Todo está claro? Algo que me van a preguntar es, pastor, si el anticristo de Juan, en Primera de Juan, era los gnósticos, y en Apocalipsis, capítulo 13, la bestia, el 666, se refiere al emperador, entonces, ¿de dónde hemos sacado nosotros que en la tribulación va a aparecer pues el anticristo, ¿no? ¿De dónde hemos sacado? Es una de las preguntas que posiblemente alguno me pueda hacer. Quiero decirles, recuerde el primer tema que les puse a ustedes, los 3 pasos para poder interpretar la Biblia. Es exégesis, después viene el segundo que es principios bíblicos o teología, y el tercero que es la aplicación. Durante toda la historia han habido anticristos. Cuando hablamos de anticristo estamos hablando de personas o sistemas o sectas que son en contra de Cristo. Anti es contra Cristo, ¿no? Anticristo, en contra de Cristo. Entonces, nosotros creemos que así como siempre ha habido anticristos, pues al final de los tiempos también va a haber anticristos, ¿no? Pero ese ya es, hermanos, una interpretación teológica que nosotros hacemos, una interpretación teológica. ¿Va a haber un anticristo? Sí, va a haber un anticristo al final de los tiempos. Pero primero tenemos que hablar, si usted quiere tomar el libro de Apocalipsis y Primera de Juan, primero usted tiene que decir a la gente esto. Mira, Primera de Juan le habló a su audiencia original y les habló acerca de los gnósticos. Que tú lo puedes aplicar para alguien que pueda venir más adelante, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Sí se puede hacer. Pero hay que darle el mensaje original y después sacamos la aplicación. Igual, Apocalipsis también tenemos que decir a la gente, el número 666 se refería al el emperador actual, ¿no? A Domiciano, le llamaban la bestia, ¿no? Pero puede tener aplicación, se pueden levantar tantas bestias durante toda nuestra historia que estén en contra de Cristo, sistemas que estén en contra de Cristo, ¿no? Se pueden levantar tantas bestias posibles. Sí, lo puede aplicar, pero primero hay que darle el mensaje original. Porque ¿sabe cuál es nuestro error? Y lamentablemente eso sí lo cometemos la mayoría de los pentecostales, del mundo pentecostal. No estoy hablando solamente de Iglesia de Dios de la Profecía, estoy hablando de todo el mundo pentecostal. Cuando leemos Apocalipsis, lo interpretamos de una manera futurista. Futurista. ¿Qué quiere decir? La interpretación futurista dice que todo lo que está en Apocalipsis es para el último tiempo. En este caso, para nosotros, siglo XXI. Entonces, imagínense, los cristianos del primer siglo han estado ellos sufriendo, padeciendo persecución, necesitaban una palabra de parte de Dios, porque Apocalipsis, ojo con esto, Apocalipsis es un libro que da esperanza.
no miedo, no terror, sino esperanza a los cristianos. En medio de la persecución, en medio de la muerte, Apocalipsis les traía esperanza. Les decía, hay un mundo mejor, hay un mundo mejor. Después de la muerte, hay un mundo mejor. Sé fiel hasta la muerte. Dios te va a dar la corona de la vida. Hay esperanza. Apocalipsis da esperanza. Y una de las esperanzas que da el libro de Apocalipsis es que iba a destruir ese imperio corrupto, ese imperio, hermanos, lleno de maldad. Y bueno, imagínense a aquellos cristianos pasando persecución y recibiendo pues el libro de Apocalipsis, ¿no? Recibiendo el libro de Apocalipsis. Aquí está el libro de Apocalipsis. A ver, vamos a ver qué dice el apóstol Juan. Bueno, oye, está escribiendo cosas bonitas. Y al final dice, pero ¿saben qué, queridos hermanos? Este mensaje no es para ustedes. Este mensaje es para posiblemente allá nuestros hermanos del siglo XXI, siglo XXII más adelante, ¿no? Para ustedes, ¿qué habrán dicho los hermanos del primer siglo? Entonces, ¿para qué escribes, no? Oye, si esto nos están matando, nos están persiguiendo y tú no tienes una palabra para nosotros, entonces Apocalipsis no nos sirve de nada a nosotros, ¿no? Pon ahí en la introducción, este libro de Apocalipsis es para el siglo XXI, siglo XXII, pero no para nosotros. Algo así es la interpretación futurista, que todo lo lanza hasta hacia el futuro, hacia el futuro. Esto es lo que va a pasar más adelante, etcétera, etcétera. Sí hay cosas que están narradas en el libro de Apocalipsis que van a suceder en el futuro. Sí lo hay, pero no es todo el Apocalipsis. No es todo el Apocalipsis. Entonces hay que tener cuidado con ello. Hay que interpretar el mensaje para la audiencia original y después le sacamos una aplicación para nosotros. Sacamos una aplicación de nosotros. Y decimos, así como hubo una bestia en aquel tiempo, pues hoy tenemos miles de bestias, ¿no? Eso sí se puede hacer. Pero hay que enseñarles el mensaje original, porque si no, usted comete, en lugar de hacer exégesis, usted hace una eisegesis. Eisegesis. ¿Qué es una eisegesis? Cuando usted lee la Biblia y hace que sus prejuicios, su manera de ver y comprender la historia, pues los introduce a la Biblia y la Biblia tiene que decir lo que usted cree, ¿no? Ese está mal. Bien, preguntas, hermanos. Yo me he hecho una autopregunta me he hecho yo, ¿no? Entonces, para animarles a preguntar a ustedes. Pastor, hay dos comentarios que han puesto aquí. Dice Lemaneli, entonces han interpretado mal la Biblia, ahora habrá un anticristo en este siglo. Claro, no solamente en este siglo. Si Cristo no viene en el siglo XXII, siglo XXIII, también pueden haber. Y recuerde, un anticristo no es solamente una persona, no es solamente, puede ser un sistema. Ahora, hermano, mira, a mí me sorprende esta ideología de género que se está dando, y es muy fuerte la ideología de género, ¿no? Me parece, y me corrigen por favor, el 18 de junio se ha celebrado el Día del Orgullo Gay, ¿no? Esto de los LGTB y todo ello. Yo estaba actualizando algunas aplicaciones y la aplicación de Movistar que yo tengo se ha actualizado y pone ahí, celebramos la diversidad. Y pone ahí la famosa bandera, ¿no? De LGTB, ¿no? Dios mío, y varias aplicaciones también, y por aquí y por allá. Le están dando fuerte con este tema, hermano. Entonces, esta ideología, yo les aseguro, es un anticristo. Eso es un anticristo, hermano. Esto es el anticristo del siglo XXI, uno de ellos. Eso es. Esta ideología de géneros es el anticristo del siglo XXI. Y por ahí puede surgir otro. Pero que en el siglo XXII surja una ideología o una persona o un movimiento que esté en contra de Cristo, sí, sí se puede dar. Sí se puede dar. Tenemos otra pregunta también de la hermana Gabriela. Dice, ¿qué significa la bestia con las 7 cabezas? La bestia con las 7 cabezas. Eso está en Apocalipsis 13, el verso 1, si no me equivoco. Sí. Ok. Qué interesante. La bestia se refiere al emperador. Y cuando dice, y vi subir, estoy en el verso 1, capítulo 13, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas
10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Está hablando, hermanos, cuando habla de estos cuernos, el cuerno en la Biblia habla de autoridad. El cuerno en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, simboliza autoridad. Por eso, cuando dice que lo vio con 10 cabezas y 10 cuernos, está hablando de los emperadores que ha tenido el Imperio Romano, los emperadores con su gran poder, con su gran majestad que ellos han tenido. Entonces, definitivamente, simbólicamente, está tratando de ser muy claro, simbólicamente, aunque parezca una contradicción, ¿no? Pero para la gente está tratando de decirle, esta es la bestia. Hay una cita bíblica en este mismo capítulo donde habla de las 7 colinas, que la bestia habla de 7 colinas, hablando de las 7 colinas que tiene Roma, ¿no? Entonces ya con eso, pues, lo identificó, pues, ya, hermano, claramente, ¿no? Claramente lo ha podido identificar ahí, ¿no? Entonces, los judíos entendieron muy bien este mensaje de Apocalipsis 3. Lo que no lo entendemos somos nosotros. Porque nosotros estamos hablando, y perdónenme, mi hermano, nosotros estamos hablando que ahorita que en la vacuna está la marca de la bestia, está el chip que no quieren dominar, que no quieren controlar, y tanta cosa. O sea, la pregunta es, ¿de dónde sacan eso? O sea, ¿en qué parte de la Biblia se menciona que hay un chip que nos van a poner? ¿Dónde sacan eso? Son malas interpretaciones que se han dado durante los años, y nosotros somos muy buenos predicando de tradiciones, pero somos malos predicando de la palabra de Dios. Somos pésimos predicando de la palabra de Dios. Decimos, la Biblia dice que te van a poner un chip. A ver, hermanito, a ver. ¿Dónde está? Sáqueme, le doy $1000. Si usted me saca que hay un chip, a ver, sáqueme. ¿Dónde está? No hay Biblia para eso. No, pero Apocalipsis capítulo 13, verso 1, dice que nos van a marcar. A ver, ¿dónde está, pues, hermano? Ahí dice que simplemente que nos van a poner una marca, pero léalo en el contexto de aquel entonces. Hay que tener el contexto cultural. Porque en el tiempo del apóstol Juan, aquellos que declaraban ser cristianos, lo perdían todo. El imperio les quitaba todo, incluso hasta su casa. Les quitaba absolutamente todo. Pero yo no sé de dónde han sacado ese tema del chip y tanta cosa, ¿no? Bueno, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque uno de los objetivos, hermanos, es a veces infundir miedo. Yo escuché a un profesor en cierta ocasión que dijo, si el libro de Apocalipsis, cuando lo leemos, nos infunde miedo, nos infunde temor, no lo estás leyendo correctamente. No lo estás leyendo correctamente. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis y entiendes los diferentes contextos, entender el verdadero mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza para los perseguidos, para los que están sufriendo en aquel siglo I, pero que también es aplicable para nosotros, ese siglo XIX. Bien, hermanos. ¿Pregunta? Justo hay otra pregunta, hermana Yulisa. Dice, Apocalipsis 13:17 habla de una marca. ¿Qué significa? Ajá. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Ahora, ¿quién era la bestia? Según el apóstol Juan. Ya hemos hablado que era el emperador. Y en el verso 11 habla que ve otra bestia. La primera bestia del verso 1, ¿de dónde sale? Del mar. La otra bestia, que está en el verso 11, sale de la tierra, dice el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta segunda bestia se está refiriendo, hermanos, a los sacerdotes del imperio romano que representan al falso profeta, que van a hacer que la gente adore a la bestia o al emperador, ¿no? Ahora, teniendo eso en mente, dice el verso 12, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Verso 13,
también hace grandes señales. ¿Quiénes hacen grandes señales? Estos sacerdotes, estos profetas falsos, haciéndole creer a la gente que el emperador era Dios. Recuerda, hermano, por eso hay que entender la cultura de aquellos tiempos. El emperador se creía Dios, se creía el mismo Dios, e imponía que la gente le pueda adorar como tal, como Dios, que le adoren como Dios. Y sigue diciendo, verso 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y así sigue hablando. Y dice, verso 17. Verso 16. Empecemos de verso 16. Verso 15, para entenderlo mejor. Y dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a los que no le adorasen. Verso 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. ¿Cuál es la marca? El nombre de la bestia. Quiere decir, cuando estas personas aceptaban al emperador como Dios, tenían beneficios. Tenían muchos beneficios de parte del emperador, porque eran súbditos leales, fieles, demostraban fidelidad, ¿no? Pero si ellos no adoraban al emperador, pues hasta la casa se les quitaba. Pues ser cristiano en el tiempo del apóstol Juan no era nada fácil. No era simplemente decir, bueno, acepto a Cristo como mi Dios y Salvador. Decir eso, hermanos, te costaba literalmente hasta la vida. Te costaba todo. Por eso que en el verso 17 dice, aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Quiere decir, cuando había gente que adoraba a la bestia, ellos ya estaban marcados. Pero no se refiere a una marca física, no. Está hablando esta marca es la adoración que ellos tenían hacia esta bestia, esta fidelidad que tenían hacia esta bestia, hacia el emperador. Y como consecuencia le daban todo, ¿no? Pero si no tenías esa marca, no podías ni comprar ni vender. ¿Por qué? Porque se te quitaba absolutamente todo. Todo se te quitaba. En ese contexto hay que leer Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Bien, hermanos. Si no hay otra pregunta. Pastor, yo tengo una pregunta. 15 minutos. Sí, a ver, dime. Sí, justo estábamos está hablando de los últimos tiempos y me recuerdo que en 1 Timoteo 4 también se habla de los postreros tiempos. Y entre ellos el autor dice que va a haber gente que va a prohibir casarse. ¿Esto lo decía por algo de su tiempo o realmente hablaba algo de tiempos que no eran los suyos, sino, no sé, quizá nuestros tiempos, quizá otros tiempos? Mejor dicho, ¿cuál es la exégesis de esa frase, ¿no? Ya, ok. Hablaba de sus tiempos. Hermano, la corrupción, la inmoralidad era terrible en aquellos tiempos. Era terrible. Si tú crees que lo que hoy estamos viviendo, hermanos, es terrible, pues tan igual era en el primer siglo, hermano. El primer siglo era terrible. La inmoralidad sexual. Es más, desde el Antiguo Testamento. Si tú ves algunos relatos del Antiguo Testamento, hermano, por ejemplo, el caso de los ángeles cuando vienen a buscar a Lot, ¿recuerdan o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el ángel para impedir que los moradores de Sodoma y Gomorra puedan estar con ellos? La palabra en hebreo, cuando dice queremos conocerlos, lo que ellos estaban diciendo es queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y los ángeles tienen que intervenir ahí. ¿Recuerda la historia, verdad? ¿Sí? Okay. Pues más o menos te puedes dar cuenta, hermanos, que la corrupción moral era terrible, hermano. Toda la historia siempre ha sido así. Toda la historia, ¿no? Pero que Dios nos ayude. Bien, permítame terminar con esto, por favor, y pasamos después a otro tiempo de preguntas. Yo no sé si usted recordará, ¿cuándo fue el día, hermano, que llovió acá terriblemente en Lima? Donde hubo
relámpagos, truenos, rayos, no me acuerdo, ustedes se deben de acordar, ¿no? Hermanos, todos los limeños estaban asustados, hermano, ¿no? Todo, fin del mundo, decía la gente, ¿no? Fin del mundo, ¿no? ¿Qué es eso? Fin del mundo. Bueno, ese tipo de lluvias, esas tormentas eléctricas, hermanos, en la sierra y en la selva y en la sierra, es el pan de cada día, usted lo sabe, ¿no? Entonces, ¿pero por qué la gente cuando ve esto dice señales de la venida de Cristo? Vamos a ver si son señales de la venida de Cristo, ¿no? De antemano les digo, yo no creo que son señales de la venida de Cristo, ¿no? No creo. ¿Por qué? Voy a ir acá al grano. Voy a buscar. Ayúdeme, por favor, con la lectura bíblica. Mateo, capítulo 24, se escribe en género apocalíptico, así como parte del libro de Daniel, como el libro de Apocalipsis. Y como Mateo 24 es un libro apocalíptico, es un pasaje apocalíptico, lo que trata de decir Jesús aquí es hablar de lo que iba a pasar en el año 70 después de Cristo. La destrucción del templo, recuerde al general Tito, que viene y destruye todo. Eso es parte de lo que Jesús va a decir en Mateo 24. ¿Ya? Pero bueno, eso lo estudiamos porque el tiempo no me va a dar. En otra ocasión, yo con mucho gusto les voy a pasar las diapositivas para que ustedes lean ahí algunas cosas. Yo quiero irme a este punto de acá. Vamos a Lucas, capítulo 21. Vamos a ver si estas tormentas eléctricas, las señales en el cielo, son señales de la venida de Cristo o no lo son. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia, usted encuentra que los fenómenos meteorológicos son señales de la venida de Cristo. No hay en ninguna parte de la Biblia. El que se puede aproximar es este que está aquí, de la cual vamos a hacer ahora mismo una aclaración y una interpretación. Sí, si me ayudan, por favor, Lucas capítulo 27, verso 25, perdón, ¿qué estoy hablando? Lucas capítulo 21, perdón. Lucas capítulo 21, del verso 25 al verso 27. A ver, si alguien lo lee, por favor. ¿Quién dijo yo? Amén. A ver. Entonces a ver, ¿qué habrá, dice? en capítulo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Bien, yo he escuchado varios mensajes cuando dice, ¿no? El sol se va a poner color rojo, negro, verde, no sé qué colores le ponen ahí, ¿no? Y ciertamente en la Biblia está, ahorita lo vamos a ver, ¿ah? Dice, la luna, cuando hay ciertos fenómenos en la luna, señal de la venida de Cristo, en las estrellas, señal de la venida de Cristo. Pero hay que, y anote esto, por favor, hermanitos queridos, anoten esto. Cada vez que usted encuentra en la Biblia la palabra sol, luna y estrellas, cuando están juntos, no está hablando literalmente, está hablando de un juicio. De un juicio. No se debe tomar de una manera literal. Repito, cuando usted encuentra en la Biblia, en un pasaje de la Biblia, cuando usted encuentra que está el sol, la luna y las estrellas, eso es sinónimo de juicio, no está hablando literalmente. Puede encontrar los tres o puede encontrar solamente los dos. Ayúdeme, por favor, con las citas bíblicas. Isaías 13:10. Vamos rápidamente. Isaías 13:10. Isaías 13:10. ¿Y alguien lo tiene, por favor? Amén. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.
Hermana Yesenia, dos preguntas. Isaías 13:1, ¿la profecía para quién es? ¿Qué dice el verso 1? Profecía sobre Babilonia, Muy bien. revelada a Isaías. Sí, la profecía es para Babilonia. ¿Qué es lo que le van a profetizar a Babilonia? El verso 10 habla del juicio. Hermana Yesenia, Isaías 13:10, ¿usted encuentra estrellas, sol y luna? ¿Están o no están ahí en el verso 10? Ajá, sí. Ok. Estrellas. Entonces, como están juntos en el solo verso, habla de un juicio. Pueden que estén los tres o dos, pero si están ahí, dice, ah, no, no está hablando literalmente. Esto es un juicio. Ezequiel 32:7. Vamos rápidamente. Ezequiel 32:7. Ezequiel 32:7. Primero, antes que lean el verso 7, vamos a leer el verso 2. Ezequiel 32, verso 2. A ver, por favor, ¿quién lo lee? ¿Lo entienden? Verso 2. Ezequiel 32, verso 2. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Va a ser profecía sobre quién? Sobre Faraón, rey de Egipto. Y por ende, también de Egipto. Este va a ser un juicio a Egipto. Vamos al verso 7. Lee el verso 7, por favor. ¿Quién estaba leyendo? Kevin, ¿no? Sí. Y cuando Kevin, te haya, verso 7. y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Kevin, te pregunto, ¿encuentras en el verso 7 estrellas, sol y luna, sí o no? Sí. Ok, entonces son figuras que nos hablan de un juicio de Dios, no hay que tomarse literalmente. Otro ejemplo, Joel capítulo 2, verso 31. A ver, Kevin, ya que me estás ayudando. ¿Fue el capítulo? 2, verso 31. Antes de leer el verso 31, el verso 1, por favor. Sí. Verso 1. Dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ah, bien. Esta es una profecía para Sion, quiere decir para Israel. Ahora sí, vamos al verso 31. Y aquí no encuentra los tres elementos, pero sí hay dos. Hay dos de estos elementos que igual nos habla de este juicio. ¿Cuáles son? A ver, por favor, verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bien, yo creo que esos ejemplos son más que suficientes para entender que cuando encontramos en un verso sol, luna y estrellas, nos hablan pues figurativamente de un juicio. Y eso es lo que encontramos en Lucas capítulo 21 del verso 25 hacia adelante. Usted encuentra ahí las tres palabras, ¿no? Sol, luna y estrellas. Ahí tiene usted. Sol, luna, estrellas. Nos hablan de un juicio que va a venir sobre este mundo. Bien. Así que no podemos decir, hermanos, que cuando usted vea un fenómeno en el cielo relacionado al sol, a la luna o a las estrellas, Cristo viene. No, tenga cuidado. No hay Biblia para ello, porque ya usted se está dando cuenta que estos tres elementos, y ya hemos visto algunos textos bíblicos, porque hay varios que están relacionados con el juicio de Dios, que no se debe tomar así de una manera literal. Preguntas, hermanos.
Quedan Sí. 5 minutos. La hermana Evelyn comentaba que cuando hablaba, todo eso lo recuerda al gobierno de Venezuela, dice, si no estás a favor no tenías acceso a nada, y hoy día a Chávez lo comparan con Jesús, comenta. ¿Lo comparas con qué? Con Jesús. ¿Con Jesús? ¿A Chávez? Bueno, está comentando, sí. Ella es venezolana, se entiende. Sí, bueno, sí. Recuerda Y que bueno, también a Nerón lo consideraban como el hijo de Dios. Y mira los desastres que hizo, ¿no? En el primer siglo, ¿no? la hermana Alejandra Daniela dice, ¿cuáles serían las señales? Ya que las señales meteorológicas son figurativamente, con lo que está en la Biblia, ¿cuáles serían las señales? Pregunta. Yo lo tengo por acá. Se lo voy a pasar esto, ¿ok? Aquí está, no sé si ustedes pueden ver. Jesús responde a la pregunta del capítulo 24, del verso 1. Le hacen, ¿qué señales serán de estas cosas, de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas le hacen a Jesús, ¿no? Entonces, Jesús va a responder y aquí están algunas señales, ¿no? De su venida. Las sociedades se volverán más perversas, tenemos citas bíblicas, vendrán falsos cristos y engañarán a la gente, la iglesia va a sufrir persecución. Me pasé una, dice, el crecimiento de la iglesia, se va a extender el evangelismo, ¿no? Será predicado este evangelio hasta el fin del mundo, dice la escritura, ¿no? Y bueno, habrá terremotos, hambre y otras calamidades, eso sí. Esta diapositiva se lo voy a pasar, ¿ok? Para que ustedes lo puedan tener y puedan estudiar las citas bíblicas que están ahí. Pastor, disculpe, no sé si es que esto lo va a tocar más adelante, lo que indica en el libro de Daniel, en el último capítulo, sobre el tiempo del fin, cuando habla que es un tiempo y medio tiempo. ¿A qué se Ya, está ok. refiriendo? Ahora, con Daniel es otro detalle, porque Daniel va a hablar del... No sé si ustedes habrán escuchado de Antíoco Epifanes, que Antíoco va a venir y va a profanar el altar de Dios. Va a profanar el altar, sacrificando un cerdo en el altar de Dios. Cuando Daniel habla acerca de este evento que iba a suceder, está hablando de ello. Y cuando Daniel habla de este fin del tiempo, está hablando acerca de ello, porque para ellos lo consideraban ese fin del tiempo, fin del mundo, ¿no? Pero está hablando de este evento de Antíoco Epifanes, ¿no? Te invito para que puedan ustedes investigar, indagar acerca de ello, lo que hizo Antíoco, y va a levantar, quiso levantar un altar al dios Zeus, ¿no? Y bueno, todo fue un desastre. Es que ¿sabe lo que pasa? No sé quién me hizo la pregunta, hermana Yesenia. ¿Sabe lo que pasa, hermana Yesenia? En la mentalidad judía, el templo de Dios era sinónimo de protección y seguridad. Vamos a leer, ya que me hicieron esta pregunta, me van a disculpar, me quedan 2 minutos, no quiero pasarme del tiempo que me han dicho, pero que sí me voy a pasar por unos 5 minutos más. Jeremías, capítulo 7. En la mentalidad judía, los judíos decían, si el templo está con nosotros, la presencia de Dios está con nosotros, ¿qué nos puede pasar a nosotros si Dios está con nosotros? Tales profecías que van a venir a destruir el templo, tales profecías que van a venir a hacernos daño a nosotros, que nos van a llevar a cautividad, son tonterías. El templo está con nosotros, este es el templo del Señor. El templo del Señor es este, decían ellos, ¿no? Y Dios les va a decir, tengan cuidado. Jeremías, les voy a dejar para que ustedes puedan leer todo el capítulo 7 de Jeremías, pero lea por favor el verso 4, hermana Yesenia, Jeremías 7, el verso 4. Mira lo que dice Dios, le dice al pueblo. Verso 4, ¿qué dice? 4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este.
Dios le dice, no se confíen en palabras de mentira, diciendo ustedes mismos, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Por qué? Porque la mentalidad judía es, si el templo que representa la misma presencia de Dios está con nosotros, ¿quién nos puede hacer daño? Por eso, hermano, cuando Daniel habla de esta profanación que van a hacer al templo, pero los judíos lo ven como el fin del mundo. Los judíos lo ven definitivamente como el fin del mundo, porque si vienen a dañar el templo, a destruir el templo, esto es el fin del mundo. De igual manera, Mateo 24, cuando Jesús habla de lo que iba a suceder, etcétera, etcétera, está hablando de lo que iba a pasar en el año 70 con el general Tito y la destrucción de Jerusalén y el templo. Y eso iba a ser para los judíos como el fin del mundo. Como el fin del mundo. Aquí se acabó todo. Fue destruido el templo, se acabó todo. Esa era la mentalidad de ellos. Eran templocéntricos. Pero bueno, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces hay que ver los diferentes contextos, ¿no? En la cual escribe tanto Daniel como también el libro de Apocalipsis. El género que van a utilizar tanto Daniel como el libro de Apocalipsis es el género apocalíptico. Anote esto, por favor, hermano, y le voy a dejar como tarea para que ustedes investiguen. Daniel, vamos a ver, Daniel a partir del capítulo 7, donde comienza a tener las visiones. Daniel, el capítulo 7, capítulo 8, hasta el capítulo 12, está escrito en género apocalíptico. Daniel, capítulo 7 al capítulo 12. ¿Ya? Género apocalíptico. Mateo 24. Todo ese capítulo 24 está escrito en género apocalíptico. Lucas 21, que hemos hablado, género apocalíptico. Y lógicamente el libro de Apocalipsis, género apocalíptico, especialmente del capítulo 6 hacia adelante. El capítulo 6 de Apocalipsis hasta el último capítulo es género apocalíptico. ¿Qué es lo que describe o qué es lo que caracteriza al género apocalíptico? Es lo siguiente. Hay un conflicto, hay una corrupción, hay algo malo que está pasando en la sociedad, en la iglesia. Y el género apocalíptico lo que hace es dar esperanza. Y parte de esa esperanza es, viene un mundo mejor, un mundo donde reine la justicia, la paz. Van a sufrir ahora, pero Dios va a estar con ustedes. El género apocalíptico te habla también que detrás de las persecuciones y maldades que pueden hacer los emperadores, hay una fuerza espiritual. Hay una fuerza espiritual detrás de todo ello. El género apocalíptico siempre va a hablar de una fuerza espiritual. Por eso Apocalipsis 12 te habla de una batalla espiritual, ¿no? Siempre el género apocalíptico va a describir una batalla espiritual que está influenciando en la historia. Por eso es que los gobernantes, por eso es que los hombres son despiadados, porque hay un mundo espiritual. Eso está en el género apocalíptico. Y también el género apocalíptico va a describir que a las finales los justos reciben su recompensa y los malos también una condenación eterna. Todo esto está dentro del género apocalíptico. Le animo, hermano, en el nombre de Jesús, que puedan investigar un poco más acerca del género apocalíptico. Investiguen más acerca de este género y cuando entiendan el género apocalíptico, vamos a entender los libros ya mencionados. Daniel a partir del capítulo 7, Apocalipsis a partir del capítulo 6, Mateo 24, Lucas 21. Y es que los géneros son importantes, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, ¿no? A ver, hermano, ¿alguien sabe un poema, algo así? Así cortito, o que sea. Nadie sabe, ¿no? Bueno, voy a inventar uno. Si yo le digo, ¿no? Aquella mujer me decepcionó
y rompió mi corazón. Bueno, no lo tiene que tomar literalmente. ¿Por qué? Porque está dentro del género poético. Cuando es poesía, pues ya se entiende que no se tiene que tomar de una manera literal, ¿no? Y así, sucesivamente, ¿no? El género poético tiene ciertas características. Igual, en la Biblia encuentra el género profético, que también tiene ciertas características. Cuando usted entienda el género profético, apocalíptico, va a entender mucho mejor lo que dice el mensaje de la Biblia. Y por último, eso lo encuentra en este librito que está aquí. Haciendo mi propaganda yo, ¿no? Bien, hermanos. Gracias. No sé si tendrá alguna pregunta. Disculpen, yo ya me pasé del tiempo. No quiero abusar de la generosidad de ustedes. La atención de ustedes que me brindan, de verdad, es muy valiosa y no quiero aprovecharme también del tiempo ya señalado. Hermanos, muchas gracias. Gracias por todo. Y de repente puede haber una segunda parte, ¿no? De algo más específico, ¿no? Ustedes me dicen, pastor, háblenos del género apocalíptico, o háblenos específicamente del mensaje de Apocalipsis, o háblenos específicamente del libro de Daniel, o háblenos específicamente de Mateo 24, y con gusto lo hacemos, ¿no? Detallamos un poquito más, ¿no? Hoy he tratado de Hermano, hablar buenas noches. general. Hermano, buenas noches. Mi nombre es Meli. ¿Cómo está, Hermano, hermanito? quiero hacer una consulta. De verdad que cuando era, bueno, más joven, siempre me la hacía y, bueno, decían que cuando uno muere, ¿no? Y se va a la presencia del Señor. Pero hay una parte de la Biblia que dice que cuando venga el Señor nuevamente, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, como que me confunde. Entonces, yo quiero saber si ya están en la presencia de Dios, ¿a qué se refiere que resucitarán de nuevo? No, de verdad, esa parte como que no la tengo clara y sí quisiera que me la aclare un poquito porque de verdad el día de hoy estoy aprendiendo un montón. Qué bueno que de Hermano, verdad esta es enseñanza porque ahorita me estoy sacando de muchas dudas. Gracias, pastor. hermano, me van a permitir para responderle a nuestra hermana unos 5 minutos. Quiero, Sí, pastor, continúe, no hay problema. ¿sí, verdad? Permítame, por favor, unos minutitos para ver cómo hacemos por acá. Vamos a ver si funciona esto, ¿ve? Permítame un minutito para poder. Voy a utilizar aquí la pizarrita para que me entienda, hermanita, rápidamente, ¿ok? Después ya en otra oportunidad hablemos netamente de lo que va a suceder después que uno muere, ¿no? Bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí, pastor. pastor. Sí, pastor. Ok, rápidamente, ya, y disculpen que lo voy a hacer así de una manera muy rápida, ok. Estamos aquí, hoy, 22 de junio. ¿Qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando el rapto de la iglesia. Ojo con esto, la palabra rapto no aparece en la Biblia, es un término teológico, pero sí aparece la palabra arrebatamiento. La palabra arrebatamiento que viene de la palabra griega zarpazo, ¿no? Algo que sucede así rápidamente, ¿no? O cuando los animales van a atrapar cuando el felino va y atrapa a su presa, así rápidamente, zarpazo, ¿no? ¿Qué va a pasar en el rapto de la iglesia? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 11 hacia adelante, si la mente no me falla, nos comienza a hablar de lo que va a suceder. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección. Más adelante viene otra. Hermano, yo me saqué 0,5 en dibujo, ¿ok? Así que me perdonan, hermanito, mis dibujos todos feos, horribles, por ahí, mis garabatos ahí, pero la idea es que me entiendan, ¿ok? Pablo dice, después nosotros,
los que vivimos seremos arrebatados en las nubes. En las nubes. ¿Qué quiere decir? En el rapto, los muertos en Cristo resucitan primero. El cuerpo se levanta, porque el alma de esta persona, hermana, ya está con el Señor. Pablo dice que están desnudos, dando a entender que solamente está su alma. Su alma está en la presencia de Dios, su alma. Su cuerpo se ha quedado en algún cementerio. Pero cuando Cristo venga en el rapto, este cuerpo, no importa dónde esté, en qué estado puede estar, la voz de Dios lo va a levantar. Este cuerpo se levanta y los que estemos en vida vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo, dice 1 Corintios capítulo 15 del verso 51 hacia adelante. Bueno, nos reunimos aquí en las nubes y nos vamos con el Señor. Nos vamos con el Señor. Ahora, después del rapto, aquí viene un montón de cosas que van a pasar según la Biblia, ¿no? Después del rapto, ¿qué viene? ¿Quién me dice? ¿Qué viene La después del rapto? tribulación. La tribulación. Claro, aquí en la tierra, ¿no? Pero en el cielo, ¿qué sucede? Las bodas del Cordero. La boda del Cordero. Pero antes de la boda del Cordero está el tribunal. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. En este tribunal de Cristo, bueno, aquí solamente va a ser para los cristianos, ¿no? Para recibir recompensas y todo ello, ¿no? Bueno, y después viene un montón de cosas más que en otra ocasión podemos hablar un poquito más de ello. Pero respondiendo a la pregunta, mi hermanita, respondiendo a su pregunta, cuando uno muere, se va a la presencia de Dios. Acompáñenme, Lucas, rápidamente. Lucas, la parábola que menciona Lucas acerca del rico y Lázaro. Capítulo 16 de Lucas, Lucas capítulo 16. Verso 22, hermana. Lucas 16, verso 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado, ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Quiere decir, cuando una persona muere, se va al cielo, se va a la presencia de Dios, a disfrutar lo que el Señor tiene para aquella persona. Se va con el Señor. Ahora, un dato más, un dato que me parece interesante, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir mis dibujos todos feos ahí. El verso 25. Verso 25. La hermanita que me hizo la pregunta, no recuerdo quién fue. Verso 25. Hermana, nuestros familiares están en la presencia de Dios. Ellos tienen almacenados en su mente los bonitos recuerdos que pasaron con nosotros aquí en la tierra. Esos bonitos recuerdos, ellos los tienen. ¿Por qué? Verso 25. Hablándole Dios al rico que se fue al lugar de tormento, le dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Acuérdate. Quiere decir que esa capacidad cognitiva, ¿no? Para poder recordar, estaban presentes en el rico. Y se puede deducir que también en el caso del mendigo, ¿no? Quiere decir, los cristianos que están en la presencia de Dios recuerdan las vivencias que han tenido en este mundo. Porque recuerda que el alma es la que se va con el Señor. ¿Y qué está en el alma? Está su mente, sus emociones, su voluntad. Pastor, ¿y qué puede pasar con aquellos que han tenido una mala experiencia aquí en la tierra? ¿No? Una violación, asesinato, no sé. Pero como eran cristianos, partieron con el Señor. Bueno, en el caso de ellos, ven esa situación de una perspectiva totalmente diferente, no como la vemos nosotros. Ellos entienden mucho mejor lo que pasa en la historia
tal como Dios lo entiende y lo comprende. Hoy nosotros no podemos entender muchas cosas. Humanamente a veces nos rompemos la cabeza y dice, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esto otro? Yo recuerdo un caso, hermanos, que siempre lo tengo en mi mente, de una líder de oración de una iglesia aquí en Lima, iglesia de Independencia, hace unos 10 años atrás. Le fue a ayudar a su esposo en construcción. Y su esposo estaba ahí en el segundo piso, estaba levantando, no sé cómo se llaman eso, donde suben el concreto. Suben el concreto, no sé cómo se llama. Y ella también le ayudaba ahí. De pronto ella se pone debajo de esos depósitos que subían y bajaban concreto, hermano, y se rompe eso que sostenía ese concreto y le cae en la cabeza de la hermana. Hermano, literalmente la cabeza de la hermana se parte en dos y el esposo estaba mirando y observando aquello, hermano. Ese hombre casi se vuelve loco. Yo era pastor de la iglesia en Ermitaño en ese tiempo, él congregaba en Independencia. Y un día en una conversación me dijo, pastor, explíqueme, ¿por qué si Dios es bueno ha permitido esto? Mi esposa era mucho más fiel que yo, era líder de damas de la iglesia, ¿y por qué ha permitido esto? Le digo, hay cosas, hermano, que nosotros no podemos entender bajo nuestra perspectiva humana. Pero ya en el cielo, las personas que están con el Señor, ellos ven las situaciones que han vivido y han experimentado desde otra óptica, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Pero lo que yo quería enfatizar es que esos buenos recuerdos que aquellas personas experimentaron con sus seres queridos, lo tienen presente. Y nos están recordando. Y nos están recordando. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, me voy para preparar una morada. La palabra morada significa una casa. Me voy para preparar una casa. ¿Dónde queda esa casa? En la gran ciudad que menciona Apocalipsis, la nueva Jerusalén. Hay una casa para usted, hay una casa para mí, para nuestra familia. Aquellos seres queridos que han partido con el Señor, pues están ahí en esa casa, la están adornando de repente y están deseando que en algún momento, en el tiempo de Dios, podamos llegar allá. Así que tenemos que ser fieles. Ellos nos están esperando. Algún día volveremos a abrazar a nuestros seres queridos. Algún día nos volveremos a ver. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivo. Nuestros familiares, amigos y hermanos que están en la presencia de Dios están más vivos que nunca. Hermanos, es una bendición y un gran honor haber estado con ustedes en este tiempo. Mil disculpas por el tiempo que me he excedido. Bendiciones, gracias. Dios le bendiga, pastor. Siempre es de mucho agrado tenerla aquí dando palabra. Y bueno, creo que todos hemos quedado con ansias de más, ¿no? Esperamos que, como comentan, en otra ocasión se pueda repetir y podamos aún profundizar más. Creo que ya todos han quedado con muchas preguntas que serán tal vez para otro momento. Y bueno, otra vez más quisiera agradecerle al pastor, siempre está dando palabras, siempre hace mucha bendición para esta casa. Y bueno, quisiera comentarle también a la iglesia que el pastor también tiene un libro que se llama Interpretación Bíblica, y yo creo que este libro era muy necesario, ¿no? Para la iglesia. Eso nos va a ayudar a muchos a entender mejor lo que está escrito en la palabra de Dios, porque a veces nosotros le podemos agarrar demasiado el sentido literal, ¿no? Entonces, aquí el pastor nos enseña cómo interpretar la Biblia adecuadamente, ¿no? Y cómo hemos aprendido hoy día, ¿no? Cómo un poco de esto podemos ir profundizar más a través de su libro, ¿no? Y no sé si lo tienen, bueno, vamos a estar publicando, ahí está. Muchas gracias, David. Ahí pueden anotar el precio y pueden anotar la cuenta y cómo obtenerlo, ¿no? Así que, otra vez más, muchas gracias, pastor. Es de mucha bendición.